6 de la tarde con 35 minutos. Seguimos haciendo programa. Mabel Huertas y Renato Cisneros con ustedes. En un rato más va a acompañarnos, como todos los días, Hernán Vidaurre. A las 7:15 va a estar dando una conferencia de prensa la ministra de Salud, Pilar Macetti, para dar cifras actualizadas del avance de la COVID-19 en el Perú. Y usted tendrá todos los detalles de esa intervención aquí en RPP. Lo habías anunciado antes de la pausa, Mabel. Ha pasado ya suficiente tiempo como para volver a tener una mirada más reflexiva respecto de cómo se viene comportando el sector de educación en nuestro país desde el inicio de esta pandemia. Tenemos en la línea telefónica a Hugo Díaz, consejero del Consejo Nacional de Educación, a quien saludamos a continuación. ¿Qué tal, señor Díaz? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. ¿Es un año perdido este 2020 si es que consideramos que ni alumnos ni profesores estaban preparados para implementar una plataforma virtual, si consideramos que la compra de las tablets se ha frustrado y que se ha ahora renovado la promesa, pero para dentro de 3 meses, lo cual ya parece un poco demasiado tarde? ¿Es un año perdido, considera usted? En realidad es difícil evaluar, pero definitivamente la programación curricular que originalmente estaba prevista no ha sido cumplida. Hubo una reprogramación que tampoco ha sido fácil de desarrollarla. Solo un 15% de estudiantes tiene acceso a un internet que le haga posible estudiar en mejores condiciones, pero el resto del estudiantado solamente puede seguir estudios a través de ver la televisión o escuchar la radio, sin un feedback de retroalimentación por parte de los profesores. Entonces, lo que este año pueden aprender los estudiantes, la verdad que es poco. Lo que el ministerio tendrá que hacer es una estrategia que permita recuperar aprendizajes, posiblemente no solo el próximo año, sino unos 2 o 3 años más. Porque hay que pensar que los niveles de pandemia, de infectados, de muertos, son tan altos y van a seguir en el transcurso del año, que podría ser que el próximo año todavía continuemos durante unos meses con enseñanza a distancia, mientras la vacuna no se descubra. Pero precisamente por eso, señor Díaz, la estrategia ahí tiene que cambiar, porque si ya estamos hablando de que, por ejemplo, en Junín, y nos lo acaba de decir el director regional de educación, 41.000 niños no están recibiendo educación a través de Aprendo Perú. Y acá encuentro otro dato, en Ucayali, 67.000 niños tampoco están accediendo a esa educación. Es para preocuparnos. Y o sea, si vamos revisando la situación de otras regiones, nos vamos a encontrar probablemente con grandes cantidades de niños que no están accediendo a educación. Eso es totalmente cierto. La semana pasada yo estaba conversando con personal de Fe y Alegría que trabaja en áreas rurales, y ellos me decían con mucha preocupación que aproximadamente un 70% de su estudiantado no tiene acceso a ningún medio, no tiene acceso a radio, a televisión, y mucho menos al internet. Entonces, realmente la situación es grave, pero también hay que comprender de que esta es una situación que no es de ahora, ¿no? Es decir, es una realidad estructural del país, en donde en muchos lugares no hay luz, no hay agua, menos conectividad, y entonces hay que hacer frente a eso, ¿no? Y creo yo que algunas cosas que el ministerio pues está planeando hacer, hay que reevaluarlas en función de, por ejemplo, ¿qué, señor Díaz? ¿Qué habría que reevaluar? El presidente, por ejemplo, en su mensaje habló de la construcción de 75 escuelas. La pregunta es si en este momento es más prioritario construir 75 escuelas o hacer un acondicionamiento de las escuelas que permita hacer frente a la emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, podríamos con esa inversión de 75 escuelas
Mejorarlo, posiblemente ¿no? acondicionar muchísimas más escuelas, ¿no? Entonces, como ese es un tema, por ejemplo, importante, ¿no? Lo segundo es que hay iniciativas en América Latina que ya están trabajando una masificación del Internet para que llegue a todas las zonas alejadas de los países latinoamericanos. El Perú está en el marco de esa iniciativa, habría que acelerarla y pues hay que evaluar, por ejemplo, también ahí pensando en prioridades, conviene comprar tabletas, conviene asegurar un internet gratuito para aquella población pobre en sus hogares que permita un acceso a un plan de datos que haga posible que los chicos estén conectados y puedan estudiar en base Pero a ese es principalmente el problema, la conectividad. En las áreas rurales no hay conectividad, ¿no? Pero la preocupación también va por los niños, los chicos, no son niños, ya son adolescentes, que están cursando el quinto de media, el último año, y que muchos de ellos tenían planes para seguir una carrera técnica, una carrera universitaria, con el esfuerzo de sus padres. ¿Están en desventaja en este momento? Definitivamente sí, porque más o menos el promedio de horas diarias que están estudiando los niños de la escuela pública es 2 horas, ¿no? En una jornada regular de manera presencial estaban 5 horas en la escuela, ¿no? Entonces, definitivamente ahí hay un déficit de aprendizaje importante. Además que para esta estrategia, digamos, de aprendo en casa, había necesidad de 2 tipos de capacitación, ¿no? Por un lado, enseñar a los profesores cómo hacer una enseñanza a distancia. Hay profesores que son buenísimos enseñando presencialmente, pero no saben qué hacer, cómo enseñar a distancia. Y por otro lado, los estudiantes también necesitan capacitación para poder estudiar solos. Muchos pues no tienen el apoyo de las familias. Hay familias que son voluntariosas, digamos, en términos de un apoyo, pero los aprendizajes de ahora pues son mucho más complejos de aquellos que nosotros recibíamos en el pasado, porque ahora lo que se demanda es un aprendizaje en base a competencias, en base al saber hacer, y pues los niveles educativos en muchas zonas del país pues no son lo suficientes como para poder proveer esa ayuda que los niños necesitan, ¿no? ¿Qué rol Entonces está hay una fuerte jugando? capacitación. Sí. ¿Qué rol están jugando los padres de familia? Hace un rato, efectivamente, en la conversación con el director regional de educación de Junín, él nos decía que hay un sector de la población en el que los padres incluso están aceptando que como sus hijos no pueden acceder a las plataformas, es mejor llevarlos con ellos a trabajar. Y hace un tiempo en este programa también León Trachtenberg decía, ¿no? Es el año en el que menos se está aprendiendo porque no se está cumpliendo con la previsión curricular, efectivamente, pero también es el año en el que más se está aprendiendo, ¿no? ¿Cuántos niños por primera vez se han acercado a la realidad de otros países? Porque esta pandemia es global y nos hace pensar en Perú, pero también en India y también en China y también en Italia, etcétera. Y hay un montón de aprendizajes respecto de nuestra sociedad como país fragmentado, escindido, de realidades tan distintas. ¿Cómo capitalizar esa enseñanza que está ahí, pero que no puede ser monitoreada, señor Díez? Y que es una lástima, ¿no? Porque se están aprendiendo muchas, o mejor dicho, hay muchas lecciones ahí dando vueltas, pero no hay quien las module, quien las canalice para ellos. Ciertamente que sí, ¿no? Hay muchas habilidades que no estaban contempladas en el diseño curricular, o si estaban contempladas se abordaban muy débilmente, y que esta pandemia ha hecho que definitivamente cobren mucho más importancia, ¿no? El aprendizaje autónomo es una de las cosas importantes. Todo este sentido de solidaridad, de cuidado de la salud que obliga la emergencia sanitaria es un aprendizaje que también
no se va a descuidar. La propia participación de las familias es importante, ¿no? Pero así como hay la participación de las familias, lo que dices también es bastante cierto, ¿no? El abandono escolar es algo que hay que seguirlo, y particularmente en los últimos años de la secundaria. Sí, sí. Hay mucha tendencia, no solo en el Perú, sino en todos los países de América Latina, de el retiro de los estudiantes, porque no solo porque a veces los estudios no son suficientemente atractivos para ellos bajo esta modalidad imprevista que se ha creado, sino que el desempleo de las familias también es muy alto, han bajado los ingresos familiares, y pues los padres instan a sus hijos a poder complementar esos ingresos. Sí, es Y cierto. el riesgo que hay ahí es que estos chicos no regresen a la escuela el año siguiente, sino que ya se queden con un nivel de educación básica incompleta, lo cual es peligroso, ¿no? Y a eso hay que sumarle la carga negativa en cuanto a emociones, ¿no? Psicológicos, el fallecimiento de parientes, de padres. Es realmente preocupante, y sería bueno que desde el Ministerio de Educación se haga una evaluación honesta, ¿no? Sincera, de cómo estamos, para poder darle la vuelta al timón e ir hacia un futuro mucho mejor, porque lamentablemente esto no va a terminar cuando se descubra la vacuna. Las secuelas van a durar muchísimos años, y podemos tener una generación de niños, de jóvenes rezagados. Muchísimas gracias, señor Hugo Muchas Díaz, gracias. miembro del Consejo Nacional de Educación. Son Muchas las gracias. 6:47, vamos a la pausa. Ya les había dicho Renato que en cualquier momento vamos a enlazarnos con la conferencia de prensa de la ministra Pilar Macetti, pero eso será en breve. Mientras tanto, vamos al corte. Empieza una